Es una buena reforma electoral, por supuesto, sí hace falta. Si es una mala reforma electoral, es mejor evitarla. ¿Qué sería una buena reforma electoral? Una buena reforma electoral tendría que atacar el primer problema más grave de la democracia mexicana, que es la penetración del crimen organizado en las campañas. Ese es el tema número uno. Si no le entramos por ahí, lo que discutiremos serán cosas irrelevantes en comparación a este que es el problema número uno. El problema número dos, desde mi punto de vista, tiene que ver con este tema del financiamiento ilegal de campañas. El problema no es tanto cuánto reciben los partidos del INE, ese se puede discutir, por supuesto, sino cuánto reciben por debajo de la mesa las campañas. Ese es el tema nodal que corrompe al gobierno y al sistema político mexicano. El tercer tema que creo que se vale la pena discutir es el tema de el uso de programas sociales para fines estrictamente de beneficio social de la gente. Blindar a los programas sociales de la coacción del voto, del condicionamiento de que te doy dinero pero vas acá. El cuarto, creo que lo que dice Pablo Gómez, hay que discutir el tema de los pluris, pero modificar su figura para que no sea un abuso de las élites de los partidos. Esa idea está bien, pero sin desaparecerlo. Es decir, lo que tenemos que hacer es cómo fortalecemos la proporcionalidad del Congreso, pero sin generar un acaparamiento del partido en el poder. Exacto. Además. Pueden modificar la figura de los... Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE del periodo del 2003 al 2007. El día de hoy, en entrevista con Azucena Uresti, marca un posicionamiento con respecto a la reforma electoral que se viene, en donde destaca algunos puntos en donde puede haber coincidencia y otros que continúa con la retórica de la derecha, es decir, eliminar principalmente los programas sociales. Juzga y opina. Luis Carlos, el otro tema, la reforma electoral. ¿Qué sí debe hacerse de las propuestas que conocemos? Porque López Obrador ya había delineado algunas de las propuestas, que el financiamiento a los partidos, los plurinominales, los consejeros, se pensó por ahí que podían ser electos por voto popular también. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Hace falta primero una reforma electoral? Si es una buena reforma electoral, por supuesto, sí hace falta. Si es una mala reforma electoral, es mejor evitarla. ¿Qué sería una buena reforma electoral? Una buena reforma electoral tendría que atacar el primer problema más grave de la democracia mexicana, que es la penetración del crimen organizado en las campañas. Ese es el tema número uno. Si no le entramos por ahí, lo que discutiremos serán cosas irrelevantes en comparación a este que es el problema número uno. El problema número dos, desde mi punto de vista, tiene que ver con este tema del financiamiento ilegal de campañas. El problema no es tanto cuánto reciben los partidos del INE, ese se puede discutir, por supuesto, sino cuánto reciben por debajo de la mesa las campañas. Ese es el tema nodal que corrompe al gobierno y al sistema político mexicano. El tercer tema que creo que se vale la pena discutir es el tema de el uso de programas sociales para fines estrictamente de beneficio social de la gente. Blindar a los programas sociales de la coacción del voto, del condicionamiento de que te doy dinero pero vas acá. El cuarto, creo que lo que dice Pablo Gómez, hay que discutir el tema de los pluris, pero modificar su figura para que no sea un abuso de las élites de los partidos. Esa idea está bien, pero sin desaparecerlo. Es decir, lo que tenemos que hacer es cómo fortalecemos la proporcionalidad del Congreso, pero sin generar un acaparamiento del partido en el poder. Exacto. Además. Pueden modificar la figura de los pluris. Creo que la presidenta Sheinbaum tiene razón cuando dice a veces los pluris han sido un privilegio de algunos. Está bien eso, pero eso no significa disminuir los pluris. Siguiente punto. Por supuesto que se puede discutir la disminución del financiamiento público a los partidos, pero sin aniquilarlos. Y puede hacerse de forma gradual a lo largo del tiempo. Pero si vas a hacer eso, también tienes que garantizar que para que haya piso parejo, el partido oficial no tenga apoyos extras por debajo de la mesa del gobierno, como los programas sociales. Creo que tienes que poner el tema del voto electrónico para disminuir el costo de las elecciones. Creo que tienes que poner en la mesa la independencia de las autoridades electorales. Y yo creo que con esas cosas puedes hacer, pero reitero, el tema más importante por mucho de la agenda es cómo vamos a contener la penetración del crimen organizado en las campañas políticas. Y vuelvo a la misma pregunta del inicio respecto a Pío López Obrador. ¿Cómo? O sea, no vas a ver ahí una propaganda de los cárteles firmada por cártel tal o tal, un cheque, un depósito. Pues ¿cómo, Luis? Si no es con estadística o con con observación. Es un esfuerzo del Estado mexicano, no del INE. Una reforma electoral no va a resolver esto a través de la ley electoral, por supuesto. Pero tienes que discutir y decir, a ver, ¿cómo vamos a contener esto en los próximos 30 años? Cuando el 40% del territorio de un país a nivel municipal es definido en buena medida por
los cárteles o los grupos delincuenciales, como ocurre probablemente ya en México. Entonces es muy difícil que tú puedas hablar de voto libre cuando a nivel municipal estos grupos ponen, quitan candidatos, definen ganadores. Este es el tema nodal de todos. Ahora que volvamos, bueno, tenemos 1 minuto y medio. ¿Qué sí sería? Esto es una buena reforma. ¿Qué sería una mala reforma? Una mala reforma sería someter a los consejeros de línea a voto popular, eliminar los pluris, y eliminar y disminuir a la mitad del financiamiento de los partidos, como si eso fuera una solución. Si eso se hiciera así, sin nada más, creo que lo que acabarías es por minar la capacidad de organización del INE, minar la pluralidad del sistema político mexicano, y creo que eso disminuiría la libertad del voto. ¿Crees que haya posibilidades de que el gobierno federal escuche a la oposición, que no termina de hablar lo suficientemente claro? Yo creo que más que la oposición tiene que escuchar diversas voces, es decir, tiene que escuchar a los universitarios, tiene que escuchar a los profesionistas, a los grupos empresariales, a los medios de comunicación, a los funcionarios del INE, a la oposición, a todos. Yo creo que está en el mejor interés de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene una agenda espectacularmente desafiante con Estados Unidos, con la inseguridad, con la economía, y debería de aprovechar esta reforma electoral para nutrirse de energía y focalizar en lo que importa para el país. Bueno, este tema del dinero bajo la mesa o el dinero en efectivo ha sido un modus operandi de fondear campañas políticas de los últimos 25, 30 años. No solamente es el caso de Morena, sino de todos los partidos políticos. Y yo te diría que buena parte del financiamiento de las campañas sucede en efectivo. Y no es detectable, no es rastreable. Este puede ser un ejemplo de eso. Y claramente, como el dinero en efectivo no deja registro, nadie te firma de recibido $1 millón de pesos, si el $1 millón de pesos no lo metes a tu tarjeta American Express, entonces pasa desapercibido. Ese es un problema severo, que yo creo además que está creciendo. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la sentencia del Tribunal Electoral de un día antier, sobre el tema de los acordeones. El argumento de quienes votaron por desechar la petición de anular la elección de Reyes Rodríguez, que dijo hay que anularla porque es claro que hubo una maquinación de inducción del voto a través de acordeones. Lo que dijeron los 3 magistrados que se opusieron a eso fue: ¿dónde están las pruebas? Y efectivamente, pues en un sentido estricto no hay pruebas. ¿Y sabes por qué no hay pruebas? Pues porque nadie va a salir a decir sí, yo imprimí los acordeones. Te voy a platicar una anécdota personal. 3 semanas antes de la elección judicial, una persona de Oaxaca me mandó por WhatsApp una fotografía de un acordeón que esta persona había recibido minutos antes. Me dijo: estoy muy indignada porque me están repartiendo esto. Y me comentó quién era la persona que estaba organizando esto en Oaxaca. Y semanas después, cuando el INE empezó... ¿Estaba ligado al movimiento? Esta persona es una ciudadana. O sea, no tu... Sí, eran personas del gobierno de la ciudad de Oaxaca y del gobierno del estado de Oaxaca. Okay. Y además me narró que había un centro de distribución en donde la gente iba a hacer cola, recibía dinero, recibía el acordeón. Me lo narró. Semanas después que el INE empezó la investigación de los acordeones, a raíz de un tuit que yo subí con esta fotografía sin señalar nombres, una persona me dijo pues que si esta persona estaría dispuesta a testificar. Ajá, bien. Y entonces le escribí a esta persona y le dije: oye, se está haciendo una investigación. Y esta persona me dijo: no lo voy a hacer, me da miedo, tenemos miedo, las personas que vimos todo esto no lo vamos a hacer. Es entendible que así sea, pero esa es la razón por la cual pues no hay pruebas sobre esto, y por lo cual se desechó, y por lo cual un tema fundamental es importante. Yo creo incluso que el argumento de la validez de las pruebas es un argumento atendible en un sentido, pero es frustrante para la gente. Pues para tú. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos a Capítulo 1, La Nota MX. El día de hoy, 22 de agosto del 2025, seguimos trabajando para llevarte la información más relevante del día hasta tus dispositivos. Muchas gracias. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratuito, no te cuesta absolutamente nada, solo un segundo. Deja tu like, deja tu comentario. Recuerda, juzga y opina.
Bueno, pues vámonos rápidamente a hacer el análisis de esta entrevista que le hizo Azucena Oresti al ex consejero presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, que ostentó ese puesto del 2003 al 2007. Luis Carlos Ugalde menciona que habría que definir lo que es una buena reforma electoral, y si en realidad lo es, pues sí valdría la pena llevarla a cabo, y si no es una buena reforma electoral, pues definitivamente no. Definir. Hay que empezar por definir qué es una buena reforma electoral y qué no es. Si nos vamos con los parámetros de la derecha, PRI y PAN, en términos de lo que es una buena reforma electoral, pues definitivamente esta reforma electoral que viene pues desde Morena, desde el oficialismo, la presidencia de la República, no va a ser una buena reforma electoral, reitero, bajo los parámetros de la derecha. Entonces, en ese sentido, pues bueno, habría que verlo. Definitivamente van a decir que no lo es y punto, se acabó. Ya, para cerrar ese punto de debate de la definición. Menciona algunos aspectos interesantes, importantes, en donde puedo decir que tengo coincidencias y seguramente muchos las tendrán, otros no, está perfecto. Totalmente de acuerdo en el primer punto que menciona, que debe de abarcar la reforma electoral, que tiene que ver con la penetración del crimen organizado. Ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo, sí se debe de mencionar, sí debe de haber un posicionamiento, algún tipo de estrategia para que esa penetración del crimen organizado pues no se lleve a cabo. Interesante lo que menciona en términos de que el 30% del territorio nacional, prácticamente lo mismo que dice el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que dice el PAN, pues dominan el territorio nacional el crimen organizado, específicamente el narcotráfico. No sé cuáles son o de dónde sacan esos números alegres o de dónde sale que ese porcentaje está dominado. Pues bueno, yo no, ahí sí no estoy de acuerdo, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en eso, ¿no? De considerar esa penetración del crimen organizado y que se elimine de alguna forma. Habla también como un segundo punto de relevancia para la reforma electoral, que tiene que ver con el financiamiento por debajo del agua. Toda esta discusión surge en torno a la exoneración, si se puede utilizar esa palabra, por parte del Instituto Nacional Electoral al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, que determinó el INE que no había las pruebas suficientes para determinar si había algún tipo de delito y con ello imponer una sanción, hacer una recomendación, denuncias penales, etcétera, 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 lo cual pues les está molestando mucho en la derecha. La verdad es que si hay un delito, sí se debe de atender, sí se debe de castigar con todo el rigor de la ley. Pero algo que se menciona mucho y justamente desde el 2018 la oposición está mencionando es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no debe de ser selectivo, debe de ser para todas las personas. ¿Y por qué hablar del Estado de Derecho en el caso de Pío López Obrador? Pues simple y sencillamente es que si no hay pruebas suficientes o contundentes, pues no se puede hacer nada, no se le puede acusar a una persona. O a uno sí, porque son el oficialismo, y a la oposición no, porque justamente es la oposición y ahí es persecución política. Explíquenme cómo, ¿no? Hay que acabar con eso de la política, ¿no? Ya esas pavadas, esas boludeces, babosadas, tonterías, pues ya no caben, ¿no? No debe de existir esa justicia selectiva y que los políticos deben de ser muy, muy cuidadosos al respecto. Ahí yo sí estoy de acuerdo en que ese financiamiento por debajo del agua se debe de acabar y se debe de castigar si existe. El tercer punto que dice, y este es para mí uno de los más relevantes, ¿no? Que dice uso de los programas sociales para coaccionar el voto, es decir, la compra del voto. Algo que por excelencia el PRI lo hizo y el PAN también cuando gobernaron. Y que, no el uso de programas sociales. Ellos netamente compraban el voto en efectivo o con tortas y con frutsis. Así es como compraban el voto. No, esos no son programas sociales. Pero aquí claramente en la retórica de la derecha, pues los programas sociales se utilizan para comprar el voto. Y no, señores, eso se llama justicia social, los programas sociales. Y sí es importante que en las campañas se utilice el término de programas sociales y que se diga con mucha claridad que el PRI y el PAN, porque esa es su postura, y Marco Cortés en una de las últimas entrevistas que dio en medios como presidente del PAN lo dijo: no hay que dar programas sociales, utilizando la metáfora de dar o no el pez, así de sencillo. Y en ese sentido sí es importante recordarle a la población quién puso y subió a rango constitucional los programas sociales y quién los quiere quitar porque no está de acuerdo, porque ese dinero debe de irse para otras cosas, como es a sus propias arcas, a sus propios negocios, porque eso es el PAN y el PRI.
Así de sencillo. Y no es una cuestión partidista, es un hecho. Y ahí está más que claro cuando decían que no había dinero y que quién sabe qué, y que los programas sociales, Vicente Fox lo dijo, es llevar al país a la ruina. Pues desde el 2018 a la fecha se ha demostrado que el país ni va al rumbo de la ruina y que las condiciones sociales son mejores, las condiciones económicas son mejores. Y son hechos innegables. Datos, cifras del INEGI lo demuestran. Con el cierre del 2024, más de 13 millones de personas han salido de la pobreza gracias a sus programas sociales y a otro tipo de acciones complementarias. Las centrales son por los programas sociales. Entonces, cuidado con eso. Y cuarto punto, el de los pluris, donde dice Luis Carlos Ugalde que se debe de modificar la figura y no quitarlas. La verdad es un punto muerto. Yo lo veo así como un punto muerto. Porque si se van a poner a los mismos de siempre, cuates y cuotas, no sirve de nada. Reitero, las verdaderas minorías no es una cuestión de partidos, es una cuestión de equidad social en la representación en las cámaras. Punto. ¿Y qué es equidad social? Los más vulnerables cuando se habla de minorías. Afromexicanos, indígenas, pueblos indígenas, comunidad LGBT, entre otras más que hay. Pero pues eso es un punto muerto, no va a cambiar mientras no se genere un mecanismo de selección de plurinominales diferentes al que se tiene al día de hoy. Y no deberían de ser de partidos, deberían de ser, organícense, comunidades LGBT, comunidades indígenas y comunidad afromexicana. El mecanismo para que se integren va a ser ustedes decidan quiénes van a ser. Y que se corra un proceso de verificación si esas personas no tienen, o mejor dicho, tienen la capacidad moral, la capacidad para poder representar a esas comunidades. Y cuando hablo de capacidad es en términos de que no tengan esas filiaciones partidistas o esos sesgos tan asquerosos para defender a unos cuantos que pueden existir en cualquier otro partido y que en verdad estén para representar a sus comunidades, a los indígenas, a la LGBT, a los afromexicanos, entre otros tantos. Y algo también ahí muy interesante que resulta, la anécdota, ¿no?, que cuenta de que le contactó una persona antes de las elecciones del Poder Judicial de Oaxaca y que le dijo que le habían mandado el acordeón. Me sorprende, yo nunca he visto publicado el número telefónico de este señor, de Luis Carlos Ugalde, para decir contáctenme en caso de que haya cualquier anomalía en las elecciones y abra su teléfono, ¿no? Claramente es un mensaje que si se lo enviaron fue un amigo, un conocido o un plan que hicieron, y si no, es una anécdota que se sacó de la manga y que dice, cuando le preguntamos que si querían testificar, dijo que no. Por favor, mayor seriedad, ¿no? Incluso para contar esas anécdotas vacías, porque pueden ser anécdotas que cualquiera de nosotros puede contar y tendrá la misma validez, ¿no? En la política, en ese tipo de situaciones, no se puede andar inventando cualquier tontería, cualquier anécdota o cuento que puede tener la misma validez que cualquier otro cuento que cualquiera puede inventar. No se puede. Hay que ser más responsables al respecto. Y por eso, este tipo de personajes pues pierden cualquier tipo de credibilidad, más allá de todos sus estudios, de todos los puestos, de todos los aplausos que les den. Con eso se vienen abajo sus opiniones, con este tipo de anécdotas falaces. ¿Ok? ¿A ellos hay que creerles todos y tenerles fe ciega? Juzga y opina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda, si no te has suscrito, apóyanos a crecer la comunidad suscribiéndote. Deja tu like, deja tu comentario. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao.